Hola, buenas tardes. Empezamos este año 2020 con algunas pequeñas dificultades desde el punto de vista de la salud. Estamos con este problema de la pandemia y las clases deberían empezar, se van a postergar un poquito, pero nosotros somos tecnológicos, siempre estamos del lado, si no podemos hacerlo presencial, en forma presencial, utilizaremos la tecnología. Vamos a trabajar con sintaxis semántica de los lenguajes. Seguramente a mí me hubiera gustado estar con ustedes, seguramente nos conocemos casi todos. Yo no tengo aún el listado de los estudiantes, pero seguramente nos vayamos a conocer todos, y si no, cuando termine esta dificultad de problema de salud, ya no, nos vamos a ver. Pero básicamente nosotros vamos a empezar con una introducción de esta materia, sintaxis y semántica de los lenguajes, donde de alguna manera al principio vamos a ver algunas cosas a reforzar, probablemente algunas cosas que ustedes han visto en una materia muy linda que es matemática discreta, así que algunas cosas van a parecer bastante familiares. Bueno, yo me llamo Oscar Bruno. Empezamos entonces con esto y vamos a trabajar juntamente ahora en este periodo con la ingeniera Roxana Leitus, que ya tiene, vamos a unir los cursos, el que yo tengo a la mañana y el que Roxana tiene a la noche, por lo cual algunos de los videos los haré yo, otros de los videos los disfrutaré viéndola yo a Roxana desarrollando algunos de los otros temas. Así que empezamos con sintaxis y semántica de los lenguajes. Sintaxis y semántica de los lenguajes: escribir correctamente y que las cosas que escribamos tengan un significado adecuado, un significado correcto. ¿Desde qué punto? Nosotros podemos ver la sintaxis y la semántica desde el punto de vista de nuestro lenguaje natural, o podemos ver la sintaxis y la sintaxis y la semántica desde un lenguaje formal, como son los lenguajes de programación. De eso se trata esto. Vamos a ver un ejemplo simple. Vuela bacalá. Si yo tengo esta frase, vuela bacalá, queriendo yo, acá quiero significar que la vaca vuela. Lo primero que tenemos acá, algunos errores lexicográficos, porque vuela y vaca no se escriben de este modo. Entonces habría, si yo tengo que hacer algún análisis en esta frase, habría un error lexicográfico en principio. Vuela se escribe de una manera distinta, vaca se escribe de una manera también diferente a la que está escrita ahí. Yo podría hacer la resolución lexicográfica de este problema y decir vuela bacalá, pero de cualquier manera esta frase no está bien escrita, aunque cada uno de los elementos sean correctos, cada uno de los elementos estén bien escritos. La estructura de esta frase no es correcta, no es una frase que es sintácticamente correcta. Quiere decir que esta frase tiene un error de estructura, su estructura es incorrecta, por lo cual tiene un error sintáctico. Entonces tenemos errores lexicográficos, errores sintácticos. Bueno, nosotros podemos modificar esto, así que la vaca vuela. Y ahí tendríamos la frase desde el punto de vista lexicográfico y desde el punto de vista sintáctico correcta. Pero volar no está en el contexto de las vacas. Las vacas no vuelan. Entonces esta frase tiene otro tipo de error, que ni siquiera no es lexicográfico, tampoco es sintáctico, pero decididamente las vacas no vuelan. Así que acá nosotros vamos a tener que analizar estos tipos de errores. Entonces estos tres ejes, vamos a verlo en un lenguaje de programación. If 4a, printf, %s hola, si se ocurre esto, escribo hola, y de lo contrario escribo chao. Bien, acá y la F es una F mayúscula, esto tendría un error lexicográfico. Algo no está bien acá. Después 4A no es nada, 4A no es una constante y tampoco es un identificador, por lo cual acá habría algunos errores sintácticos. Los primeros errores sintácticos. Yo acá cometí un error, como copié y pegué, acá el if me quedó como mayúscula también. Vamos a suponer que acá la F está en minúscula. Vamos a suponer que acá la F está en minúscula y acá la F está en minúscula. En este caso yo voy a ver que if es un identificador, ¿no? 4A no es nada, es decir, algo que no se va a reconocer. No podemos decir que es una constante, no podemos decir que es un identificador. Esto es incorrecto desde el punto de vista lexicográfico. Esto no va a compilar porque lexicográficamente es incorrecto. Si yo digo if, supongamos incluso, ya les digo que por favor que la F está en minúscula, paréntesis que abre, 4A
paréntesis que cierra. Acá se está produciendo un error que es otro tipo de error. Fíjense, después del if, suponiendo que esto sea una minúscula, digo, porque cometí un error involuntario, lo que está esperando después del if es un paréntesis que abre, no un paréntesis que cierra, por lo cual esta frase está mal construida. Por lo cual aquí hay un error sintáctico. Los elementos, cada uno de los elementos son correctos, pero la disposición de los elementos no es correcta. Como en esto que decíamos que huele a bacalá. La disposición en la frase no es correcta. Este es un error sintáctico, es un error en la estructura de la frase. Supongamos otra vez que acá la F sea minúscula. If 4. Bueno, acá no hay ningún error lexicográfico, el paréntesis que abre es correcto, hay una expresión y hay un paréntesis que cierra. Printf es correcto, esto también es todo correcto, punto y coma, es todo correcto, esto es absolutamente todo correcto. If 4, bueno, es correcto, los condicionales evalúan expresiones, pero esta expresión es siempre verdadera. Aun cuando esto, desde el punto de vista lexicográfico y sintáctico, sea correcto, hay algo que no está bien. Digamos, if 4, esto es verdadero, por lo cual siempre va a ocurrir que se va a ejecutar esta acción. Jamás lo vamos a poder despedir, jamás le vamos a poder decir chau con este tipo de estructura. Entonces, así como, disculpándome de este error que cometí con las mayúsculas y las minúsculas, así como podemos hacer un análisis lexicográfico en nuestro lenguaje natural, lexicográfico y sintáctico y semántico, también podemos hacer un análisis lexicográfico, sintáctico y semántico de los lenguajes de programación. De luego que nosotros no vamos a trabajar con lenguajes naturales, sino con lenguajes formales, precisamente con lenguaje de programación. Bueno, vamos a ver qué son las gramáticas. Ustedes han visto algunas cosas en matemática discreta, mucho han visto en matemática discreta. Entonces vamos a ver los elementos léxicos que tiene un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación, ustedes saben, tienen palabras reservadas, que es if, else, while, son todo un conjunto de palabras reservadas que ustedes ya conocen, tienen experiencia en los lenguajes de programación. Han visto el año pasado C++, nosotros aquí vamos a ver C, exclusivamente C. Algunas pequeñas diferencias tiene con C++, después veremos cuáles son. Pero bueno, los elementos léxicos, los elementos que puede tener un lenguaje de programación son palabras reservadas, o identificadores, o constantes. Para poder crear cada una de estas cosas, tenemos una gramática léxica, hay una gramática léxica. También tienen un conjunto de... Es decir, estos son un conjunto de lenguajes regulares. Nosotros vamos a trabajar con lenguajes regulares, vamos a profundizar lo que ustedes han visto en matemática discreta. Bueno, los lenguajes regulares son reconocidos por los autómatas finitos. Bueno, nosotros vamos a ver, profundizar un poquito más los autómatas, qué es un autómata no determinístico, qué es un autómata determinístico, cuándo es un autómata accionador, analizador o analizador lexicográfico. Vamos a ver los autómatas de todas estas perspectivas, pero con la base de lo que ustedes vieron en matemática discreta. Bueno, los lenguajes regulares son representados por expresiones regulares. Ustedes han visto expresiones regulares, también han visto expresiones independientes de contexto, han visto las expresiones regulares independientes de contexto, sensibles al contexto e irrestrictas. Regulares independientes de contexto, irregulares son las únicas que nosotros vamos a analizar, después vamos a justificar entonces también por qué. También son generadas por gramáticas regulares, son generadas por gramáticas regulares, así que gramáticas, expresiones, autómatas finitos, todas estas cosas que ustedes han visto un poquito en matemática discreta, nosotros las vamos a profundizar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer un analizador lexicográfico, o el que se llama escáner. La primera parte del proceso de compilación es analizarlo lexicográficamente, ver si las palabras corresponden a determinado lenguaje. Después también los lenguajes de programación tienen esas estructuras de frase en las expresiones y las sentencias. Bueno, una expresión if, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, no solamente tiene que tener la palabra reservada if correctamente escrita, el paréntesis que abre puesto de una manera particular y el paréntesis que cierra puesto de una manera también particular para cerrar, y la expresión en el medio, sino que además las cosas tienen que estar en el lugar adecuado. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, un autómata finito no puede reconocer eso. No puede reconocer si se abrió un paréntesis y si ese paréntesis se cerró. Porque los autómatas finitos no tienen memoria.
Nosotros también vamos a trabajar con cosas que sí tienen memoria para poder resolver estas cuestiones que tienen que ver con las estructuras de frase, las expresiones y las sentencias. Es decir, los lenguajes de programación, así como tienen un conjunto de lenguajes regulares, los identificadores, las palabras reservadas, los signos de puntuación, tienen un conjunto de lenguajes no regulares que son independientes de contexto. Para esto vamos a conocer cómo se trabaja, es decir, como no tiene memoria el autómata finito no lo va a poder reconocer, vamos a reconocerlo con otra máquina abstracta, otro autómata con algunas características. Uno que tiene memoria, el autómata de pila. Le vamos a agregar al autómata y vamos a ver cómo es esto, una pila como para que haya algunos elementos que en ciertas circunstancias hay que agregar elementos en la pila y en otras ciertas circunstancias hay que sacar elementos de la pila. Y como el autómata es una cinta lectora, después nosotros vamos a ver que analizar un poquito lo que es la máquina de Turing, que no es una cinta lectora nada más, es una cinta lectora y grabadora. Los autómatas finitos, autómatas de pila, son cintas lectoras y que solamente avanzan en una dirección. Vamos a ver cómo hay otra máquina abstracta de esas características que no solamente avanza, sino que avanza y retrocede. Y que puede leer, y no solamente leer, que también puede grabar. Entonces vamos a ver que todas las cosas que se pueden hacerse a través del cómputo, pueden resolverse con las máquinas de Turing. Bueno, estos van a estar generados por gramáticas independientes de contexto o gramáticas léxicas. ¿Con qué propósito nosotros vamos a analizar esto? Simplemente para poder hacer un analizador sintáctico. Es decir, el proceso de compilación empieza con el escáner, luego le sigue el parser y el proceso de compilación entonces empieza con un análisis lexicográfico, el analizador lexicográfico escáner, que es el que nosotros vamos a ver, un análisis sintáctico, que nosotros lo vamos a ver, ese análisis sintáctico o el parser, a través de un análisis sintáctico descendente recursivo. Y un análisis semántico a través de algunas funciones o algunas rutinas semánticas. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este año, porque nuestro propósito va a ser hacer un analizador lexicográfico y un analizador sintáctico, un pequeño compilador si se quiere. Desde el punto de vista de lo primero que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con los lenguajes naturales, esta cosa que probablemente veamos un poquito rápida, porque ustedes las han visto con precisión y con excelentes profesores en matemática discreta. Vamos a ver que existen lenguajes que nosotros vamos a trabajar, lenguajes formales. Nosotros vamos a trabajar con lenguajes formales. Hay algunos lenguajes que son lenguajes formales. El lenguaje de la matemática es un lenguaje formal, el lenguaje de la lógica es un lenguaje formal. Y hay algunos lenguajes que son lenguajes naturales, con el que yo estoy procurando contactarme con ustedes. Bueno, nosotros los lenguajes naturales evalúan con reglas que son posteriores a la creación del lenguaje. Los lenguajes formales no. Los lenguajes formales tienen lo importante es su sintaxis. Tienen un conjunto de cadenas que se forman con un conjunto de caracteres de un determinado alfabeto. Eso es un lenguaje formal. Nosotros vamos a pensar en trabajar con lenguajes formales. Los lenguajes formales son un conjunto de cadenas, por ejemplo, un conjunto de palabras, están compuestos por un conjunto de palabras. Por ejemplo, el lenguaje formal de los palabras reservadas en C. Bueno, tiene la palabra if, tiene la palabra while, tiene la palabra for, tiene un conjunto finito de palabras. Bueno, if, while, for, es una palabra reservada en C. Ahora, si yo digo ABC, también puede ser una palabra, pero eso no pertenece a las palabras reservadas, sino puede ser un identificador. Palabras, entonces, las palabras de C, como en este caso las palabras reservadas, proceden de cadenas. Hay algunas cadenas que tienen algún significado y otras cadenas que no tienen significado. Lo mismo pasa con el lenguaje natural. Yo digo M-A, M-A es una cadena con un significado, dice mamá, nos vincula con nuestra madre. Si yo dijera, por ejemplo, una cadena que dice AM, AM, bueno, no tiene ningún significado, no es una palabra. Una palabra, entonces, es una cadena particular que tiene un significado dentro de un lenguaje de programación. If
es una palabra correcta, es una cadena, la I y la F, y es una palabra correcta dentro del conjunto de las palabras reservadas del lenguaje de programación C. Y F con mayúsculas, como el error que yo lo cometí, no es una palabra reservada, no pertenece a este lenguaje. Los lenguajes tienen un conjunto de palabras y la cantidad de palabras que tienen los lenguajes es la cardinalidad. Cardinalidad de un lenguaje es el conjunto de palabras que tiene un lenguaje. Bueno, provienen de cadenas. Las cadenas pueden tener distinta longitud. Las cadenas con longitud 0 son la cadena vacía. La cadena vacía es una cadena que no tiene caracteres, una cadena carente de caracteres. ¿Cómo se forma una cadena? Con la concatenación de uno o más caracteres. Existen lenguajes que pueden tener la cadena vacía. La cadena vacía no tiene ningún carácter. ¿De dónde surgen estos caracteres que tienen las cadenas? De los alfabetos. Entonces, un lenguaje formal tiene un conjunto de un alfabeto de cual surgen las cadenas, las que tienen significado dentro de este lenguaje son palabras y constituyen el lenguaje. El lenguaje son un conjunto de caracteres que se toman de un alfabeto y que forman las palabras. Los lenguajes tienen cardinalidad, es decir, la cantidad de palabras que lo componen. El alfabeto está compuesto por un conjunto de símbolos. Por ejemplo, la A, la B y la C son símbolos del alfabeto castellano, también del alfabeto inglés. La ñ, por ejemplo, es símbolo del alfabeto, pero de castellano. El inglés no tiene ese símbolo. Así que profundizaremos un poquito en el concepto de símbolo, alfabeto, cadena, palabra. Y cadena veremos lo que es la longitud, lo que es la palabra vacía, la potenciación y la concatenación de las cadenas. Las palabras que tienen una determinada cardinalidad y el conjunto de palabras forman el lenguaje. Que los lenguajes, como dijimos, pueden ser naturales, nosotros no vamos a analizar estos lenguajes, o pueden ser formales. Los lenguajes formales importan por la forma. Justamente eso. La sintaxis y la semántica es lo fundamental. En los lenguajes naturales, no, la semántica es lo fundamental. Yo puedo decir banco para sentarme y sin establecer si lo estoy diciendo con B corta o B larga, todos saben que va a ser el lugar que yo voy a utilizar para sentarme. O silla, escrito con algún error ortográfico, y todos van a entender por la semántica que yo voy a usar ese elemento para sentarme. Entonces los lenguajes que nosotros vamos a trabajar son lenguajes formales. Los lenguajes formales, algunos son finitos. Por ejemplo, habíamos dicho, por ejemplo, la cantidad de palabras reservadas es un lenguaje finito. La cantidad de operadores que tiene un lenguaje de programación es un lenguaje finito. Ahora bien, los identificadores no es un lenguaje finito. Entonces, los lenguajes formales, algunos son finitos y otros son infinitos. Los lenguajes formales que son finitos, todos son lenguajes regulares. Entonces, un lenguaje formal finito es siempre regular. Hay lenguajes formales que no son finitos, que son infinitos. Algunos son regulares y otros no son regulares. Para que sean regulares tienen que cumplir con algunas características. Hay algunos lenguajes que no son regulares. Bueno, ¿qué características tiene que cumplir un lenguaje infinito para que sea un lenguaje regular? Bueno, que tiene que estar representado, se representa a través de un autómata, es reconocido a través de un autómata finito. Es representado a través de expresiones regulares. Nosotros abordaremos sobre el tema de expresiones regulares porque es lo que representa a los lenguajes regulares. Abordaremos sobre el autómata finito porque es lo que reconoce a esos lenguajes regulares. Bueno, los genera o son generadas por gramáticas regulares. Nosotros veremos las gramáticas formales. Algunas son regulares para los lenguajes regulares y otras son no regulares, independientes de contexto. Los lenguajes infinitos no regulares son lenguajes independientes de contexto. Estos lenguajes independientes de contexto, nosotros vamos a ver los lenguajes de las expresiones y de las sentencias. Existen dentro de los lenguajes, en la categoría de los lenguajes, dijimos los regulares, los elementos léxicos de los lenguajes de programación, los independientes de contexto,
que son las expresiones y las sentencias de los lenguajes de programación, los sensibles al contexto y los irrestrictos. Sensibles al contexto y los irrestrictos nosotros no los vamos a analizar, no son parte de los lenguajes de programación. ¿Qué particularidad tiene el lenguaje regular y el lenguaje independiente de contexto para que nosotros podamos analizar? Es que del lado izquierdo de la producción aparece una sola cosa. Es decir, yo quiero definir qué es un identificador, o quiero definir qué es lo que es una sentencia. Habrá reglas de definición de esas cosas. Los otros lenguajes, los sensibles al contexto y los irrestrictos, no cumplen con esa condición. Así que nosotros nos vamos a centrar para los lenguajes no regulares, particularmente en los lenguajes independientes de contexto. ¿Qué elemento vamos a ver nosotros para que pueda analizar estos lenguajes independientes de contexto? ¿Qué es lo que con qué vamos a trabajar? Con autómata de pila, y vamos a trabajar también con máquina de Turing. En principio, entonces, vamos a trabajar con autómatas finitos, algunos que son determinísticos, tienen un determinado camino para cada elemento leído del alfabeto, otros que no son determinísticos. Habrán visto ustedes también en matemática discreta que tienen algunas características en particular. Algunos autómatas finitos nosotros lo vamos a ver, el autómata finito, como autómata finito determinístico, como autómata finito no determinístico, como autómata finito particularmente accionador, es decir, que produzca alguna acción, y como autómata finito como reconocedor lexicográfico. Ese va a ser el propósito final. Pero nosotros conociendo la expresión regular o conociendo el autómata finito, podemos encontrar todo. Vamos a encontrar que si generamos un autómata finito no determinístico, que puede ser con transiciones epsilon o sin transiciones epsilon, vamos a estudiar un algoritmo, el algoritmo de Thomson, que nos va a permitir a nosotros encontrar a partir del autómata finito no determinístico el autómata finito determinístico. A través del autómata finito determinístico podemos encontrar el más chiquito de todos los autómatas finitos, el autómata finito mínimo. Bueno, vamos a encontrar la forma de poner el autómata para poder encontrar el autómata finito mínimo. Vamos a ver qué son el algoritmo de clases, el algoritmo clausura. Hay 3 o 4 algoritmos que nosotros vamos a analizar para hacer las transformaciones de autómatas finitos no determinísticos en autómatas finitos más chiquitos que nosotros queremos trabajar. O al revés, teniendo la expresión regular, obtener autómata finito, o teniendo el autómata finito, obtener la expresión regular. Quiere decir que de cualquier lugar donde nosotros estemos, podemos encontrar el resto de las cosas que nosotros tenemos que completar para los lenguajes formales, en particular los lenguajes regulares. Así que sobre todas estas cosas nosotros vamos a trabajar en sintaxis semántica de los lenguajes. Después vamos a profundizar un poquito más en la construcción de un analizador lexicográfico y un analizador sintáctico. Y vamos a trabajar un poquito con un lenguaje de programación que va a ser C, nuestro lenguaje de programación. Bien, es decir, vimos más o menos lo que son los caracteres y los alfabetos, las cadenas, una secuencia finita de caracteres, tomado cierto alfabeto. La longitud de una cadena es la cantidad de caracteres que tiene una cadena. La cadena vacía, que se representa con el símbolo epsilon, bueno, una cadena que no tiene caracteres. La potenciación de un símbolo, si yo digo, por ejemplo, AB a la n, con n mayor que 1, bueno, quiere decir que tengo A, le sigue B, o BB, o le sigue BBB, concatenación de cadenas. Es la unión de esa cadena varias veces. La cadena for potenciada 4 veces es igual a for. La concatenación de 2 cadenas, S1 seguido de S2, produce una nueva cadena formada por la unión de las 2 cadenas, que en algunos casos es conmutativa.
que en general no lo es, pero en algunos casos es conmutativa. Es decir, si todas las cadenas son iguales, es conmutativa. Yo tengo una cadena AB y la otra cadena AB y quiero unir AB con AB, da lo mismo que ponga primero la primera AB o la segunda AB, es lo mismo. Si las cadenas están compuestas por repetición del mismo símbolo, si una cadena tiene AA y la otra AAA, da lo mismo que ponga primero la cadena de las dos A y después la de las tres, o primero la de las tres y después la de las O, de las dos. O el épsilon, la cadena vacía, es la identidad de la concatenación. Potenciar una cadena significa los elementos de esa cadena, ponerlos varias veces. S, es decir, S a la 2 significa la cadena S dos veces. Digamos, n-1 veces, le agrega a la cadena n-1 veces. S a la 0 es la cadena vacía. Vimos también lo que son los lenguajes naturales y los lenguajes formales, la diferencia entre ellos. Los lenguajes formales como conjunto, entonces, de cadenas formado con ciertos caracteres de un alfabeto. Bueno, palabras, dijimos lo que es, las palabras, una cadena que pertenece a un determinado lenguaje formal. Y ahora sí, vamos a ver si con estas cosas y con los conocimientos que ustedes tienen de matemática discreta, vamos a hacer algunos ejercicios y se los dejo. Ustedes van a tener también en el blog, todos conocen cuál es, en el blog van a tener este material como para que puedan hacer los ejercicios. Les pido por favor que vayan haciéndolo y que nos lo vayan enviando por mail, hasta tanto nosotros podamos, o la situación de la salud de nuestro país se pueda resolver. Bueno, dado el alfabeto, representado por esta letra, ¿no?, que dice que es un conjunto, porque un conjunto tiene una llave de apertura y una llave de cierre para cada uno de los elementos del conjunto. Cada uno de los elementos del conjunto separado por una coma. Dado el alfabeto, este alfabeto que contiene sigma, ¿no?, que contiene A, B y C, escriba la palabra del lenguaje L, X, tal que X pertenece a sigma. El segundo ejercicio es: ¿cuál es la cardinalidad del lenguaje L, que tiene la palabra vacía, A? Describa mediante una frase en castellano el lenguaje del ejercicio 2. Este lenguaje, describirlo en castellano. Pero después vamos a ver si es más fácil describirlo formalmente o describirlo con un lenguaje coloquial. Escriba todas las palabras del lenguaje L, a la 2n más 1, tal que n esté comprendido entre 1 y 4. Describa nuevamente, mediante una frase en castellano, el lenguaje del ejercicio 4. Sea el lenguaje epsilon A, BA, ABC, ¿cuál es el mínimo alfabeto sobre el cual se puede construir este lenguaje? Sea el lenguaje L, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10. Escriba una concatenación de dos palabras que produce una palabra de este lenguaje. Sea el lenguaje anterior, escriba una concatenación de dos palabras que produce una cadena que no es palabra de ese lenguaje. Sea el lenguaje del ejercicio número 7, este que está aquí, escriba 3 sublenguajes, es decir, los sublenguajes son algún conjunto de palabras que pertenecen a ese lenguaje, de distinta cardinalidad. Sea el lenguaje L, con esta expresión, escriba 3 palabras de menor longitud de este lenguaje. AB a la 2n, entre 0 y 100. Sea el lenguaje del ejercicio 10, este lenguaje de acá, la pregunta es si es cerrado bajo concatenación. ¿Qué quiere decir cerrado bajo concatenación? Que la concatenación de cualquier cadena de ese lenguaje produce cadenas de ese lenguaje. Describa mediante una frase en castellano el lenguaje del ejercicio 10. Describa mediante una frase en castellano el lenguaje A a la n, B a la n, con n entre 1 y 3000. Sea el alfabeto sigma, A, B, y sea el lenguaje, bueno, sigma estrella, todas las palabras que se pueden construir desde ese lenguaje. ¿Cuántas palabras de longitud 3 contiene este lenguaje? ¿Y cuántas de longitud 4? Sea el lenguaje infinito, A, B, N, tal que N sea mayor que 1, escriba las 3 palabras de menor longitud. Sea el lenguaje AB a la N, tal que N sea mayor que 1, escriba el lenguaje de mayor longitud. Sea el alfabeto 01, describa por comprensión un lenguaje infinito sobre sigma que no sea
el sigma estrella. Describa mediante una frase en castellano el lenguaje definido en el ejercicio anterior. Como nosotros vamos a trabajar también con C, vamos a pedirle que construyan una función que permita calcular la longitud de una cadena, determinar si una cadena es vacía, determinar la concatenación de dos cadenas y determinar si una subcadena es prefijo de una cadena dada. Prefijo son 0 o más caracteres desde el inicio, sufijos son 0 o más caracteres desde el final de la cadena. Bueno, les dejo estos ejercicios, vamos a ver si nosotros nos podemos contactar a través del campus virtual o también podemos contactarnos con mail. Seguramente casi muchos de ustedes deben tener el correo mío, también deben tener el correo de Roxana, así que los invito a que nos vayan preguntando y vayamos resolviendo esta situación en la medida que podemos desde ahora. Mucho gusto, nos vemos pronto, que seguramente ya nos conocemos. Los espero.